Lucas capítulo 1. Y me voy a permitir leer únicamente los versículos del 1 hasta el versículo 4. Lucas capítulo 1, versículo del 1 hasta el versículo 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el tema de esta tarde de nuestro sermón. La verdad en la que has sido instruido. Eso es lo que vamos a pensar en esta mañana. Pues como indiqué, hoy estamos empezando una nueva serie de sermones. En este tiene que ver con el Evangelio de Lucas. Y no vamos a terminar con el Evangelio de Lucas. Continuaremos con la parte número 2, que es Hechos. Estaremos estudiando estos dos libros, Evangelio y libro, en todo este tiempo. Tenemos fecha de inicio, pero no sé cuándo vamos a terminar, pero vamos a terminar, si Dios lo permite. Cabe mencionar que Lucas, el Evangelio de Lucas, forma parte de una clasificación que se le denomina o nomina como sinópticos. Por eso hablamos de evangelios sinópticos. Es decir, esta clasificación se le da a Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios llevan el nombre de sinópticos. Estos tres también son muy semejantes entre sí. De allí que el nombre sinópticos. La palabra sinópticos quiere decir desde la misma óptica. Tienen la misma visión. Por eso hay similitudes. De hecho, en estos tres evangelios hay similitudes en la estructura. Tanto en Mateo, Marcos y Lucas, en su estructura son muy similares. En el contenido también son muy similares. Van a haber ciertos agregados. De hecho, Lucas va a agregar más cosas que los otros no mencionan. E incluso en el tono de este evangelio, estos evangelios son muy parecidos. Por eso se les llama sinópticos. Presentan una misma óptica. Están hablando en este caso de Jesús. Claro, estos evangelios tienen también lectores específicos. Estaremos hablando de esto en breve. Estos tres evangelios, entonces, presentan la misma estructura. Hablan acerca del ministerio de Jesús, en relación, sobre todo, en zonas geográficas. Eso se ve en los tres evangelios. Por ejemplo, tanto Mateo como Marcos y Lucas hablan del ministerio de Jesús en su inicio, hablan acerca de Galilea. Los tres empiezan hablando de este ministerio de Jesús. También los tres nos hablan en su estructura cuando Jesús va hacia el norte a predicar, a desarrollar su ministerio. Y los tres también nos presentan el ministerio de Jesús que se empieza a desarrollar en Judea y en Perea. Todo lo que él hace. Veremos esto en Lucas. Y también nos dice, los tres, acerca del ministerio de Jesús al final, cuando sube hacia Jerusalén. Los tres hablan de esto.
El evangelio que lleva por nombre Juan es distinto en cierto modo. Juan no se centra en estas partes geográficas que sí hacen los tres evangelios sinópticos. Juan pone atención a la actividad del ministerio de Jesús cuando sube hacia Jerusalén. Este ministerio de ir y subir hacia Jerusalén, y pone mucha atención sobre todo al evento de la redención, cuando Cristo muere por nosotros. Eso es lo que Juan pone atención. Y hay que agregar, el evangelio de Juan está escribiendo a una segunda generación de cristianos. Escribe para ellos. Es posible, también vale decir esto, que entre un momento del primer siglo y tal vez quizás a principios del segundo siglo, se empezó a utilizar el nombre evangelio para referirse a, en este caso, a los relatos aceptados acerca de Jesús. Es ahí donde surge este concepto de evangelios, que más tarde se va a conocer como un género literario. Por eso hoy hablamos de evangelios y hacemos referencia a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Surge en aquella época, muy probablemente a finales del primer siglo o principios del segundo siglo. Allí está este concepto de evangelio. Por eso ahora nos referimos a el evangelio como una obra literaria donde nosotros encontramos acerca de la vida de Jesús. Pero nosotros vamos a estudiar el evangelio de Lucas. Vamos a prestar nuestra atención a lo que él escribe. Y es muy importante este evangelio por el lector a quien escribe y que tiene que ver con nosotros. El evangelio de Lucas es el más extenso del Nuevo Testamento. Es el más grande. Y al igual que Mateo, como hemos mencionado, sigue el ministerio de Jesús según la estructura que Marcos presentó en su evangelio, iniciando con Galilea, su viaje a Jerusalén, hasta pasar por su pasión y su resurrección. Y, sin embargo, Lucas, que toma materiales de ellos, hace un agregado amplio, un énfasis acerca del ministerio docente de Cristo. Desde el capítulo 9, más o menos, hasta el capítulo 19 de Lucas, él va a escribir mucho acerca del ministerio docente de Cristo. Algo que no se encuentra en los otros evangelios. Dicho esto a manera de introducción, hoy nos vamos a concentrar en tres cosas acerca de este evangelio. Vamos a ver la forma en que inicia Lucas su evangelio, cómo él inicia escribiendo su evangelio. Lo segundo que vamos a hablar es acerca de la motivación que Lucas tiene para escribir este evangelio. Y lo tercero que nosotros vamos a pensar es acerca del propósito del evangelio de Lucas. Estas tres cosas son las que vamos a pensar, a meditar según el texto bíblico. Forma, motivación y propósito del evangelio de Lucas. Empecemos entonces con la forma de iniciar de este evangelio. Empezamos diciendo desde el principio y afirmándolo. Lucas es el autor humano de este tercer evangelio. Realmente casi no se cuestiona. Hubo una época donde empezaron a cuestionar quién era realmente el escritor de este evangelio. Pero la verdad es que la evidencia que hay, aún en el segundo siglo, es que Lucas es verdaderamente el escritor humano de este tercer evangelio. Todos nosotros sabemos ya que el autor divino, pues es Dios. Él es quien está escribiendo, que usa a Lucas como su instrumento humano para hacer plasmar su pensamiento, el lenguaje humano.
Lucas, entonces, no cabe la menor duda que es el autor humano y es usado por Dios. Y que sea usado por Dios quiere decir que el mensaje que él va a dejar aquí es inspirado por Dios, es autoritativo y tiene que ver con nosotros como creyentes. Lucas, entonces, plasma su evangelio. También hay que decir que Lucas fue un íntimo amigo de Pablo. Él estuvo en relación con él. Él empezó a escuchar de Cristo muy probablemente por el mensaje de Pablo. Él se enteró acerca de Jesús por lo que Pablo estaba predicando y acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. En el capítulo 16 del libro de Hechos, por poner un ejemplo, cómo Lucas estaba tan metido en este viaje, en esta obra que se estaba realizando, él escribe usando la palabra ellos y después lo cambia por nosotros, porque él se involucra en este viaje dando a entender que él estaba allí, relatando, conociendo lo que pasaba para relatar los hechos que él va a plasmar en ese libro que hoy lleva el nombre de Hechos de los Apóstoles. Lucas también era una persona que estudió medicina, un hombre preparado en aquella época, según la medicina de aquella época, del primer siglo. Un hombre que en cierto modo era un académico, de allí que él pueda recopilar y escribir este evangelio amplio y largo. Además, como seguidor de Cristo, como oidor de lo que pasaba con los viajes misioneros de Pablo, fue capaz Lucas de realizar investigaciones desde una óptica histórica, y hablaremos de esto en breve. Él, cuando escribe su evangelio, está usando la forma incluso de escribir de aquella época, y queda plasmado. Porque en aquellos tiempos del primer siglo, en tiempos antiguos, era muy común los prólogos de carácter general. Se escribían prólogos de carácter general y en ellos se acostumbraba siempre escribir a una persona. De hecho, los prólogos de aquella época, pensando con los griegos, siempre tenían este estilo parecido al que nosotros miramos en Lucas. Pongo un ejemplo. Un personaje que vivió más o menos en el siglo II, llamado Josefo, inicia así sus escritos. En mi historia de mis antigüedades, dice, excelentísimo Epafrodito. Y sigue hablando, sigue hablando. Suena muy similar a lo que Lucas está escribiendo aquí. Lucas, entonces, conocedor de la literatura de aquella época, sobre todo la literatura histórica, porque Josefo escribe historia. Herodoto también escribe historia, personajes de aquella época. Un hombre que estaba cultivado en la cultura, Lucas, conocía muy bien este género. Él escribe de esta manera. La diferencia en estos primeros 4 versículos que tenemos aquí, en la forma en que inicia Lucas, con la forma de aquella época, es que en su forma de escribir, su introducción, a diferencia de sus contemporáneos, es que Lucas es más equilibrado, es más amable, pero sobre todo nosotros debemos tener en cuenta que es un evangelio que es inspirado por Dios. Si ustedes tienen la oportunidad de leer las introducciones de estos autores de aquella época, son en cierto modo más agresivos. Se lo dedican a una persona, a un dignatario, y de repente empiezan a mencionar que van a demostrar por qué pasó tal cosa, y en su narración histórica intentarán presentar una apología de lo que está pasando, y muy incisivos en lo que presentan. A diferencia de Lucas, él tiene un propósito muy específico.
que estaremos viendo en breve. Un vistazo general entonces de la forma en que Lucas está escribiendo nos puede mostrar lo que incluye el Evangelio y nos puede dar también ciertos elementos que a nosotros como cristianos del siglo XXI, que podemos leer el Evangelio, nos da una seguridad tremenda. Del versículo 1 al versículo 4, Lucas menciona estos elementos. Ahí dice que él recopiló información. Él juntó la información. Él dice que investigó con diligencia. Estuvo investigando, pero también verificó la información, la evidencia, diligentemente. Él estaba verificando, porque él dice que va con los testigos y dice ministros de la palabra. Allá él presta atención a las fuentes. ¿Quiénes son los que están hablando acerca de Jesús? Él presenta una evaluación crítica al hacerlo diligentemente. Y también dice que arregla todo lo que él investiga. Dice, voy a colocar en orden. Pero no debemos entender la palabra orden simplemente como una cuestión histórica o cronológica. No se refiere a eso cuando habla de orden. Cuando habla de orden está hablando del arreglo de los elementos que hay aquí en el Evangelio en función de la totalidad o el énfasis. Va a arreglar lo que él tiene. Empieza hablando acerca del inicio del evento crístico y todo empieza con la llegada de Juan. Por eso hay una amplia descripción de Juan el Bautista. Después acerca de Jesús. Pero él va a dedicar en su arreglo mucho énfasis en la enseñanza de Jesús. Casi 10 capítulos de este ministerio de la educación de Jesús, que se va a relacionar con su propósito y se va a relacionar también con su lector. Este es la forma en que inicia Lucas. Por ponerlo en términos de una analogía, los primeros 4 versículos son como si fuesen un mapa. Lucas nos está presentando un mapa hacia dónde vamos, de qué va a tratar. Y en aquella época, como hemos dicho, los prefacios o las introducciones, en algunos de los casos servía solamente para entretener, en otros servía para instruir, en otros servía para presentar argumentos de la historia que va a relatar. Como hemos dicho, en la guerra de los judíos de Josefo, él escribe este libro y allí él empieza a defender el cristianismo, sobre todo los judíos. Pone un énfasis con los judíos, de que ellos no son culpables de lo que pasó con la destrucción de Jerusalén, sino un grupo pequeño llamado los celotes. Y él defiende a los judíos. Escribe una historia acerca de eso. Lucas explica aquí, en el Evangelio, las raíces del nuevo movimiento que se ha levantado, que ha surgido y que ha impactado al mundo. Ese movimiento que ha surgido en el libro de Hechos lleva el nombre de El Camino. ¿Han escuchado ese nombre? Antes de llamarlos cristianos, a los cristianos les llamaban a los del camino. Incluso se usa la palabra la secta de los del camino. Lucas, en este evangelio que lleva su nombre, va a explicar eso, las raíces del surgimiento de este movimiento. Va a hablar de la historia del fundador de este movimiento. Todo el primer tomo va a centrar su pensamiento en el fundador. Todo el primer tomo nos va a hablar de quién es el que va a fundar la iglesia, el cristianismo. Y también nos va a hablar de la relación que tiene Jesús el Mesías con la redención. Todo el primer tomo se centra en eso. La segunda parte, que es el libro de Hechos, nos va a seguir hablando del fundador, lo que él sigue haciendo,
pero esta vez a través de su iglesia, a través de sus seguidores, a través de sus discípulos. Nos sigue hablando de Jesús el Cristo. Entonces, el prólogo que nosotros tenemos de los versículos 1 hasta el versículo 4 es para mostrarnos dónde y de quién va a tratar este evangelio. Va a tratar de la historia de Jesús el Mesías, el fundador por completo de este movimiento que llevará el nombre de El Camino, que más tarde se conocerá como cristianos, los cristianos. Allí es donde Lucas centra la atención, en este caso, de Teófilo. Dicho esto, veamos entonces la motivación de escribir de Lucas. El versículo 1 de Lucas nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Nos dice que los sucesos acerca de Jesús se han estado intentando colocar por orden. El evento crístico, es decir, la venida de Jesús hasta su ascensión, se ha estado intentando colocar en orden. Muchas personas se han puesto manos a la obra para escribir relatos, para escribir informes acerca de este evento de la venida de Jesús. Había mucho que circulaba, y Lucas va a mencionar en especial a los testigos oculares. Usa una forma de escribir que no sería tan correcta en nuestra época, aquellos que lo vieron con sus ojos, para enfatizar simplemente esta autoridad apostólica, para destacar que quienes lo vieron, en verdad estuvieron con él, y después dice, ministros de la palabra, aquellos que han entregado sus informes acerca de lo que pasó en esa época, lo que sucedió en este evento. Lucas dice, empieza a investigar todo lo que tiene que ver con estos asuntos esenciales. La expresión que aparece allí, puesto que muchos han intentado, dice, después agrega, me ha parecido también a mí escribir. No es que Lucas esté cuestionando, por ejemplo, Marcos y Mateo, que muy probablemente ya circulaban estos evangelios en aquella época. No está diciendo Lucas que esos evangelios son inferiores o que les falta algo más, sino que esta forma de hablar que aquí nosotros encontramos nos hace ver que Lucas ya estaba pensando en el segundo tomo que hoy lleva por nombre Hechos. Al estar escribiendo un evangelio, él estaba pensando en un segundo tomo. Por eso, cuando nosotros leemos de corrido Lucas y Hechos, podemos ver que es una obra monumental que él está escribiendo. Cuando él dice, quiero poner en orden las cosas, y hemos dicho que no necesariamente es un orden cronológico histórico, sino tiene que ver en relación con la totalidad. Lo primero que coloca es hablar del fundador de este nuevo movimiento llamado El Camino, y después coloca lo que el fundador sigue haciendo a través de su pueblo, a través de la iglesia. El segundo tomo se concentra en eso. Lucas es lo que está diciendo. Yo quiero escribir una obra tan amplia que contengan estas dos cosas. Algo, diríamos en nuestro lenguaje, algo más completo. Que nosotros podamos ver cómo la iglesia tiene importancia. Surge la iglesia después de esta obra redentora de Cristo. ¿Dónde están gentiles
y judíos. Lucas entonces es probable que consideró al autor o autores como de Marcos y Mateo. No cabe duda que se dio a la tarea de leer estos evangelios al escribir su relato inicial, y también es posible que él considerara a otros escritores que no conocemos, que no sabemos, que nunca concluyeron sus escritos, porque era alguien que estaba investigando. Lo que él quería era escribir un relato, dice allí, de las cosas que se han cumplido. La palabra que allí aparece como certísimas, lo que entre nosotros ha sido certísimas, es una referencia de que el evento se ha cumplido, de algo que se ha realizado, de algo que alguien predicó en el pasado, pero que ha tenido un fiel cumplimiento en Cristo, y que ese cumplimiento en verdad es certísimo. Eso, dice Lucas, es lo que yo quiero investigar. Significa entonces que Lucas no considera la historia como una aglomeración simplemente de hechos causales. No considera la historia como algo azaroso o como algo guiado por el destino o por el azar, sino que él considera la historia como una historia redentiva de Dios. No olviden eso, es algo que estaremos repitiendo. La historia que aquí empezaremos a ver es historia redentiva de Dios. Lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, y Lucas plasma los eventos que pasaron allí en el primer siglo, y lo que nosotros tenemos aquí es historia redentiva de Dios. Dios redimiendo a su pueblo a través de Cristo. Dios redimiendo todas las cosas a través de su Hijo. Y nosotros conociendo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es historia redentiva. El libro de Hechos va a tener este concepto aún más claro cuando entremos ahí, y que nosotros debemos prestar atención a ello. Significa también que Lucas tenía una visión de la historia. Y vean la importancia de tener un concepto claro de la historia. Juan también lo tenía. Acabamos una serie de sermones que hacía referencia a una visión de la historia, y que es la misma, solamente que Lucas va a presentar atención al cumplimiento de todas las cosas. Y también agrega una expresión allí en esa parte inicial, lo que ha sido certísimas entre nosotros, dice Lucas. Y aquí se está refiriendo a aquellos a los que Dios les dio, especialmente a los creyentes que fueron receptores de la gracia de Dios en Cristo. Dicho de otra manera, a Elizabeth, Dios habló con su esposo y le dijo de la llegada de Juan. Habló con María también. Esas cosas que han sido entre ellos verdaderas son las cosas que Lucas investiga, son las cosas que Lucas empieza a tomar nota, consultándolos, y que hoy nosotros lo tenemos plasmado. Lo curioso de la estructura de Lucas, que en los primeros 4 versículos tienen la forma, como hemos dicho, de los escritos de aquella época de los griegos, pero a partir del versículo 5 en adelante cambia su forma de escribir por una forma más hebraica, por una forma más judía, y que va a tener sentido. Los testigos oculares que oyeron y que fueron ministros de la palabra de Dios, todos ellos son a los que él va a consultar. Él quiere no solamente un orden, como hemos dicho, sino quiere una historia exacta. Por eso la expresión diligente. Él quiere algo que sea exacto, que cumpla con su propósito. Él quiere un escrito donde hable del cumplimiento de la historia redentiva de Dios. Y después quiere presentar su continuación de esta historia
al tratar la historia de la iglesia, al hablar acerca de los que componen la iglesia. ¿Quiénes son los que componen la iglesia en la visión de Lucas? Uno dice, los creyentes. Claro. Pero una de las palabras que se va a repetir bastante lleva el nombre también de discípulos. Los discípulos. Y Lucas escribe este tratado amplio para uno de los discípulos de aquella época, o creyentes de nombre Teófilo. Él lo escribe para él, porque éste requería de conocer al Señor. La motivación entonces que empezamos a notar de Lucas es pensando en este discipulado que tiene que ver con que el creyente tiene que conocer esta historia redentiva de Dios. El discípulo tiene que saber del cumplimiento de esta historia. Y no solo saberlo, sino enseñarlo. Pero si es para discípulos del primer siglo, también son para discípulos que nosotros somos del siglo XXI, donde también nosotros debemos conocer y necesitamos enseñar. Pero necesitamos saber de la historia redentiva de Dios en Cristo, porque nosotros, hermanos, en verdad necesitamos descansar en el Señor. Si nosotros, los discípulos, conocemos la historia redentiva de Dios, cada uno de nosotros descansamos en Cristo. Esto es de vital importancia, porque no se trata simplemente de el debes. A veces los estudios o los sermones de esta época giran solamente en el debes. Debes hacer esto. Y uno va y se esfuerza y lo hace por sus propias fuerzas. Y uno se cansa. Pero si nosotros conocemos la historia redentiva de Dios, nosotros podemos mirar a Jesús, podemos ver al Mesías, que Él vivió la vida que yo no puedo vivir y puedo descansar en Él. Él obedeció con esa obediencia que yo no puedo y descanso en Él. Porque conozco la historia redentiva, conozco lo que el Señor ha hecho. Eso es lo que hace un fiel discípulo, descansa en el Señor. Y cuando nosotros descansamos en Él, las cosas las podemos hacer, podemos obedecer, podemos nosotros cumplir con nuestro comisionamiento, podemos nosotros ser discípulos que transitamos en este mundo siendo obedientes solamente a Él. Pero si no descansamos en Él, caeremos solamente en esta otro extremo del debes, o simplemente en una cuestión meramente moralista. Necesitamos nosotros conocer esta historia. Y Lucas escribe bajo esta motivación de que Teófilo conociera esta historia importante. Lo tercero, el propósito. El destinatario, como ya hemos empezado a mencionar, o lector implícito, es llamado aquí de la introducción como Teófilo. Teófilo significa el amigo de Dios. Hay quienes incluso han cuestionado si realmente es un personaje histórico. La verdad es que lo es. Y usa el nombre excelentísimo. La expresión excelentísimo era un título que se usaba para hablar acerca de gobernadores o altos funcionarios o oficiales de la burocracia romana de aquella época. Así se referían a ellos como excelentísimos. Pero también la expresión excelentísimo puede referirse a una persona que era muy honorable, no necesariamente que ocupaba un puesto en la burocracia romana. Pero sobre todo también Teófilo era un gentil, no era judío. Y posiblemente si fuera una persona estimada, un honorable, pues era muy conocido. Pero si era un excelentísimo, pues era alguien que estaba
en la burocracia de aquella época. Pero Teófilo era un gentil. Pero también debemos decir que esto es importante de saber el propósito. ¿A quién está escribiendo? A gentiles. Si Teófilo era un gentil y Lucas está escribiendo en esta motivación de que este discípulo gentil conozca acerca de la historia redentiva de Dios, es de vital importancia para nosotros. Porque visto desde el siglo XXI, nosotros también somos gentiles. Somos cristianos gentiles en este sentido. Y necesitamos también de conocer al Señor. Y cada evangelio tiene un lector, tiene un destinatario. Mateo, por ejemplo, ¿a quién fue escrito? A los judíos. Escribe a los judíos. Marcos, ¿a quién fue escrito? Si uno lee Marcos, o sería bueno después otro de Marcos. Si uno lee Marcos, se va a dar cuenta de muchos imperativos ahí. Fue escrito para esclavos. Para esclavos. Y vivían allí con los romanos. En aquella época había mucho de eso. ¿Cómo tenía que ser la vida en una sociedad donde habían esclavos? Pero eran cristianos. Un evangelio entero para ellos. Y Lucas está escribiendo para gentiles, para que nosotros sepamos de la historia redentiva y que nosotros conozcamos el mensaje y que nosotros sepamos que somos cristianos gentiles de esta época por la gracia de Dios. Y el propósito se escucha con fuerza. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas. Teófilo muy posiblemente había pasado por los catecúmenos. Había recibido el evangelio ya. Pero no basta solamente con los catecúmenos. Él tiene necesidad de un fundamento más completo en la verdad. Él requiere conocer la verdad. Necesita saber más de los hechos de Cristo. Necesita saber más acerca de la iglesia, del movimiento del camino. Esto es verdad. Hay una necesidad de verdad para todos los discípulos. Si Teófilo era un discípulo que había pasado ya por los catecúmenos, requería ya más de profundización de la verdad y requería conocer la verdad, porque es por medio de la verdad que nosotros podemos evitar los errores. Es por medio de la verdad que nosotros podemos conducirnos correctamente en este mundo. Es por medio de la verdad que nosotros somos confrontados con nuestro pecado. Teófilo necesitaba más de la verdad. Si él era un excelentísimo que ocupaba un puesto, en verdad necesitaba conocer la verdad. Si él era una persona tal vez honorable, conocida, necesitaba saber acerca de la verdad para corregir y rectificar su actitud, su pensamiento, su vida ante los demás y sobre todo ante Dios. Pero también debemos decir que la palabra conocer aquí tiene la función de una sinécdoque. ¿Se han escuchado lo que es sinécdoque? En otras ocasiones lo he repetido. Porque nosotros como occidentales o cultura occidental, cuando escuchamos la palabra conocer, pensamos más en cuestiones meramente de pensamiento, abstractas, e incluso lo dividimos, ¿no? Conocimiento, corazón, y usamos las manos para hacer referencia como acción. Así pensamos nosotros en nuestra cultura. Pero allí en aquella época, la palabra conocer implica amar e implica obedecer. Y si aquí aparece solamente la palabra conocer,
es porque está funcionando como una sinégoge, porque implica el amar y porque implica la obediencia. Si nosotros conocemos la historia redentora en Cristo Jesús, en nosotros se produce amor y en nosotros hay obediencia acerca de lo que Dios está mostrando aquí. Esto es conocer. Hay obediencia, hay amor, porque Él produce esto por la obra que ha hecho. En el Evangelio de Lucas, entonces, se nos dice qué creer acerca de Jesús. Se nos dice quién es Jesús. Hay doctrina. En el Evangelio de Lucas se nos habla cómo nosotros tenemos que vivir como creyentes. Hay ética. Se nos dice también que hay consuelo para nosotros los creyentes, porque nuestra vida es pasajera aquí, pero nosotros tenemos un reposo en Cristo. Hay consuelo, descansamos en Él. Nos dice que nosotros tenemos que esperar como discípulos, porque habrán penurias, habrán dificultades, pero si nosotros tenemos en nuestra mente esta historia de redención de lo que Cristo hizo por nosotros, en verdad conocemos, amamos y obedecemos en cualquiera que sea la circunstancia o la adversidad que nosotros atravesamos. Porque una cosa es decir, ya conozco esto, pero otra cosa es decir, amo a la luz de lo que conozco y obedezco a la luz de lo que conozco. No nos quedamos simplemente como discípulos donde no hay nada de acción, sino que son discípulos que caminan teniendo en cuenta lo que el Señor ha hecho por ellos. El Evangelio de Lucas, entonces, habla acerca de los discípulos. Teófilo era un discípulo de aquella época. Necesitaba la verdad. Necesitaba conocer la historia de redención. La iglesia en este siglo también está compuesto por discípulos del Señor. Nosotros, la iglesia, no estamos exentos de esta historia redentiva. No es que nosotros cada año celebrando la Semana Santa decimos, ya conozco esta historia, pero conocer la historia implica amar e implica obedecer. Si nosotros somos discípulos, esas tres características forman parte de un verdadero discípulo. La iglesia tiene que amar la verdad. Y esta verdad es la que nos corrige a nosotros. Conocer, amar y obedecer la verdad no nos deja estáticos, no nos deja pasivos, no nos hace pensar en la comodidad de nosotros mismos como discípulos. Ese es un problema que está ocurriendo hoy en día con muchos de los discípulos de este tiempo, de esta época. Lucas va a hablar acerca de los del camino, la iglesia. Y vale la pena el próximo domingo pensar acerca de nosotros como iglesia. Si nosotros somos discípulos de Cristo, que necesitamos la verdad, que necesitamos conocer, amar y obedecer como creyentes, se produce en nosotros una imagen de iglesia. Por usar términos analógicos o metafóricos, ¿qué imagen nosotros tenemos de iglesia? ¿O qué imagen de iglesia vemos hoy en este tiempo? Por lo menos yo veo dos. Una imagen es que muchas veces queremos una iglesia crucero. ¿Conocen los cruceros? ¿Cómo son los cruceros? Grandes. Comodidad hasta no más poder. Toboganes, piscinas. Muchos queremos ser discípulos en una iglesia crucero. Esa no es la imagen bíblica. Esa no es la imagen que nos presenta aquí de un discípulo. ¿Cuál es la imagen bíblica pensando en términos metafóricos? La imagen es la de un barco, sí, pero de guerra.
de un buque de guerra, donde no hay comodidad, donde todos como discípulos saben el lugar que les corresponde y trabajan porque conocen, porque aman, porque obedecen. Eso es lo que nosotros debemos aspirar. Eso es lo que Lucas está tratando de comunicar a Teófilo, que es un discípulo, que es parte de la iglesia del Señor. Si él era una persona que ocupaba un puesto de aquella época, él sabía que era miembro de la iglesia de Dios y que no podía él coquetear simplemente con una iglesia crucero. Él se iba a enfrentar a adversidades, a dificultades, en la posición en la que él se encontraba. Si él era una persona honorable, también iba a pasar por eso. Pero Lucas nos dice y nos habla acerca de la historia de redención en Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, donde quiera que nosotros transitemos, la adversidad que tú tengas o que tú pases, descansamos en Cristo. Y en Él nosotros amamos y obedecemos, porque conocemos la verdad de Dios. Nosotros necesitamos de este evangelio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, porque tú nos dejas este evangelio, donde podemos conocerte a través de tu Hijo Jesucristo, donde nosotros, Señor, podemos venir a ti, saber de que tenemos esperanza y de que nosotros confiamos, porque tu Espíritu, tu palabra, mora en nosotros y nos da la seguridad de que en ti somos salvos. Fortalece, Señor, nuestra vida. Fortalece, Señor, nuestra identidad en ti y que nosotros descansemos en ti. Que nosotros, Señor, descansando en ti, podamos obrar, hacer obras que en verdad manifieste que te conocemos, que amamos y que en nuestra obediencia, Señor, a ti, es porque tú has obrado en nosotros y nosotros reconocemos eso. Gracias por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos.